temas particulares o perfil de cada uno de los involucrados. Los conocimientos pueden quedar identificados, pero no así la parte cualitativa del aprendizaje. Muchas gracias, el equipo número 1. El equipo número 2, por favor, si quiere expresar su frase síntesis. Gracias, represento al equipo número 2. Bueno, como que ya no nos dio tiempo de construir exactamente súper bien la frase, pero así me daría la tarea de articularla. Bueno, lo que se habló mucho, ¿no? Pero lo que abona la participación y el aprendizaje en esta realidad es, pues, como corresponder a estos aprendizajes necesarios, ¿no? O sea, nuevos aprendizajes de cómo usar tecnologías, de autogestión y demás. Y bueno, ya estoy autogestión tanto de docentes como estudiantes, tener esta correspondencia. Equipo 5, gracias. Ya. Adelante, por favor. Bueno, pues hubo muchas ideas. Aquí tomé notas de algunas. Subgrupos, pasión, usar música, trabajo colaborativo, foros, canvas, mapas mentales, recursos extras, acompañamiento, atención, el Padlet, recibirlos con un espacio de expresión personal, producción de radio, grabar las clases, reuniones semanales, asesorías por videollamada. Entonces, ahí les dejo, pues es una lista rica de todo lo que compartimos en el grupo. Bueno. Muchas gracias, maestro Carlos. Equipo 6. Sí, en el equipo 6 platicamos mucho sobre la importancia de la empatía y de acercarse a nuestros alumnos y a sus experiencias, que esto abre un poco el campo para, también un poco como para introducirlos a la clase. Realizar participaciones, bueno, yo le puse aquí con adrenalina, en el sentido de que son participaciones sorpresas, por ejemplo, que implican puntos también para las evaluaciones de los alumnos y eso hace que ellos puedan tener más atención en la clase para participar. Usar recursos diversos, aprovechando la experiencia de los estudiantes en los medios electrónicos. Esto quiere decir solicitar proyectos o trabajos que incluyan pues muchas herramientas tecnológicas, el uso de memes, etcétera. Facilitar los descansos también en las clases, trabajar con casos prácticos, utilizar el recurso de aula invertida y abrir diferentes medios de comunicación más allá de Zoom o de Meet, también por medio del chat de WhatsApp, correo electrónico, teléfono, etcétera. Si les parece, participo. Adelante, por favor. Adelante. Ya está, Julio. No, adelante. Pero bueno, está bien. Bueno, en nuestro grupo se platicó de que la participación de los estudiantes ha disminuido debido a un desgaste acumulado. El contacto cara a cara ha disminuido y eso también ha afectado el aprendizaje. También ha habido una sobrecarga del trabajo de los alumnos, más que de los profesores en este caso, que también ha afectado, y que hay una complejidad añadida para lograr el aprendizaje debido a que no se domina la herramienta, hay muchos factores externos, pero que también pues, no fue la expectativa original de los alumnos. Ellos querían clases presenciales y esto marca una dificultad adicional. Eso es todo, gracias. No sé si se me logra escuchar mejor. Ya, ahí mejor. Sí, mejor. Gracias. Nos faltan unos equipos, les pediría que fueran muy concretitos porque ya estamos un poquito con el tiempo justo. En el entendido de que estarán los Padlet disponibles para que veamos todos los comentarios. Entonces, no se inquieten de hacernos la gran relatoría, sino mejor una frase más concreta. Me perdí en el chat cómo estuvo al final los acuerdos, las negociaciones del equipo 8. ¿Del equipo 8? ¿Quién ganó la rifa? Adelante. Lo que pasa es que nosotros no llegamos a ese punto, ¿no? Nos cortaron antes la inspiración, entonces no acordamos quién iba a ser. No sé si José Luis le gustaría dar un resumen. Creo Adelante, que José Luis. Araceli también estaba disponible. No sé, ahora sí que esto es autogestivo, como ustedes decían en su equipo, pero alguien tome la palabra. Bueno, ya que nadie se
anima. Bueno, yo lo que puedo decir es que fue una discusión interesante porque por un lado se planteaba que había muchos distractores, por otro no. Pero también algo interesante es que había más optimismo, ¿no? O sea, como que de alguna manera también esto nos ha dado muchas ganancias, hemos aprendido nuevas herramientas, ¿no? Y también se habló mucho de la importancia del alumno, ¿no? De tomar en cuenta al alumno, sobre todo en estos momentos. Gracias. Gracias. ¿Del equipo 9 hay algún portavoz? ¿Alguna portavoz? Sí, tocayo. Ok. Adelante. Entonces, en el equipo 9 hablamos de las competencias de los docentes y nos fuimos por 3 avenidas. Uno, esa habilidad de adaptación forzada. Nadie nos preguntó si estábamos de acuerdo o no con las nuevas tecnologías. Simplemente cambió el entorno y tuvimos que hacerlo. Eso nos forzó, ya sea en nuestro rol de profes o administrativos o una combinación de ambas, a estar en un perpetuo estado de negociación, 360 grados, ¿no? Negocias con alumnos, negocias con profes, con tu coordinador, y con todos, ¿no? Y tienes que ser bueno en eso, porque había muchos problemas que resolver. Y por último, tuvimos que desarrollar, que algunos ya estaban un poco más avanzados, una actitud positiva y empática hacia nuestra gente, ¿sí? Ya no era optativo, ya tenías que serlo, por todo el estrés que ustedes ya han mencionado en otros grupos de discusión. Entonces, esas fueron las 3 avenidas. Gracias. Me regreso al equipo 8, Araceli, que creo que va a ser la que ganó el premio. Sí, gané el premio, pero solo por comentar rápido, creo que algo que nos pasó al inicio de la conversación puede resumir bastante lo que conversamos. No todos accedimos al Padlet y entonces lo que dijimos es no nos ocupemos del Padlet, ocupémonos de conversar y escucharnos y saber nuestras opiniones. Entonces, creo que parte del espíritu de lo conversado es que es importante la tecnología, que incluso fue como el primer ímpetu donde se destinaron las fuerzas de aprender la tecnología para el proceso propio de la clase, pero que lo central estaba en la comunicación y en crear empatía con nuestros estudiantes, con preguntas desde las más sencillas hasta a preguntas más profundas, pero buscando el cuidado y la comunicación en el grupo. Creo que eso es lo que estaría. Muchas gracias. Si gustan, para poder ir como profundizando y trabajando más a partir de los comentarios de ustedes, pues voy a hacer ya la presentación de nuestra ponente del día de hoy. Nos da mucho gusto presentarle a la doctora Ximena Andrea González Grandón. Ella nació en Santiago de Chile, es médica cirujana y doctora en filosofía de las ciencias cognitivas por la UNAM. Es académica e investigadora del Departamento de Educación en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del nivel número 1, el SNI, y del cuerpo académico del Centro de Ciencias Cognitivas de la UAM. Realizó una maestría de Filosofía de las Ciencias por la UNAM y un máster de Filosofía, Ciencia y Valores por la Universidad del País Vasco. Realizó 2 investigaciones postdoctorales, la primera en el IFIC de Chile, donde es ahora investigadora asociada, y la segunda en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, el IMAS de la UNAM. Sus líneas de investigación se han centrado en los procesos de aprendizaje y la investigación teórica y cualitativa de los procesos perceptuales, corporales y participativos, así como en la experiencia socioemocional del bienestar, abordados desde la filosofía de la ciencia, las ciencias cognitivas corporizadas y ecológicas y la pedagogía crítica. En la actualidad se desempeña como coordinadora de la licenciatura en pedagogía de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Doctora Ximena, pues bienvenida y adelante, estamos muy gustosos de escucharla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación y por la invitación de estar aquí hoy. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles mi presentación. Si en cualquier momento tienen alguna duda
pues como no voy a estar viendo la pantallita con la manita, pues me pueden interrumpir libremente, por favor. Y estaría buenísimo porque así también hacemos esto más congruente, la cuestión de la interacción. Entonces, bueno, así fue como, voy a ponerlos acá arribita porque si no luego me pierdo un poco. Tu Listo. micrófono, Ximena, gracias. Ya está. Ok, decidí titular esta pequeña charla, Pedagogías centradas en el estudiante, vías a la intersubjetividad docente-alumno. Entonces, este es un poquito el guión que me gustaría seguir, ¿no? La motivación principal de la charla es esa, ¿no? O sea, cómo vamos fomentando la interacción alumno-docente, dando lugar a experiencias subjetivas, ¿no? Cómo en este momento tan interesante que estamos cursando, ¿no? De una u otra manera, como decíamos ahorita en el conversatorio que estábamos, la importancia de la subjetividad, ¿no? La importancia del alumno, sus dolencias, su contexto, ¿no? Cómo ahora eso tenemos que verlo como parte fundamental en nuestra flexibilidad curricular. Voy a hablar un poquito, muy rápidamente, de percepción, atención y motivación, ¿no? Como partes fundamentales de esta subjetividad de los alumnos. ¿Qué pasa con los cuerpos, no? O sea, llevamos sentados 365 días, ¿no? Algo que nos pasa también mucho con esto es que los formatos de la computación pues están hechos para el sedentarismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que vivimos en un país de obesos, en un país de diabéticos, ¿no? Y el sedentarismo es una de las causas fundamentales de infartos, de cáncer, de síndrome metabólico. Y pues, ¿por qué nos está yendo tan mal con el COVID? Pues precisamente por eso. No sé si han escuchado que el 70% de las personas que fallecen son obesos, ¿no? Entonces, pues justo aquí que está pasando, que además pues estamos fomentando este sedentarismo, ¿no? Entonces, darle lugar al cuerpo, ¿no? Al cuerpo exterior, ¿no? Ese cuerpo que se mueve, pero también ese cuerpo endógeno, ese cuerpo que se emociona, que se motiva, ¿no? Hablar de las emociones en el aula y hablar también mucho de la interacción social, ¿no? Me gustó mucho que en el conversatorio, ¿no? Se planteó mucho eso, ¿no? Cómo fomento lo colaborativo, ¿no? Que creo que ese es uno también de los retos que tenemos, ¿no? Tratar de no ser monológicos, tratar de fomentar esta colaboratividad en nuestros estudiantes y en nuestra interacción con ellos. Y bueno, y después los comentarios finales. Esto es un poquito la idea icónica, ¿no? Yo utilizo mucho una metodología que se llama Design Thinking, pensamiento de diseño, que fomenta mucho esto, ¿no? Si vamos a vivir en PowerPoint, pues es muy importante crear iconos, ¿no? Los iconos ayudan mucho a fomentar la memoria a corto plazo y eso nos ayuda a llegar a la memoria a largo plazo. Entonces, esta es un poco mi motivación, ¿no? Cómo vamos diseñando programas de educación en sistemas abiertos que no solamente se relacionen a cuestiones tecnológicas, sino a las aptitudes, a las experiencias, a las aspiraciones de los alumnos, ¿no? En ese sentido, yo soy constructivista social, ¿no? Me interesa mucho esta parte del aprendizaje significativo, ¿no? Más allá del contenido curricular que tengamos que dar, ¿no? Entonces, justo, ¿cómo logramos esto, ¿no? ¿Cómo logramos estas autoorganizaciones, ¿no? ¿Cómo logramos pensar que los pilares de la educación ya no son únicamente el contenido conceptual, sino justo, ¿cómo empiezo a ampliar estos pilares? ¿Cómo logro pensar al alumno como este sistema autoorganizado de emociones, de movimientos, de experiencias anteriores, de contextos particulares? Entonces, estamos un poco aquí, ¿no? De pronto llega este bicho, este virus, que unos dicen que está vivo, otros no, eso también ya es un debate. Llega este hermoso coronavirus, esta es una micrografía real, así es, así se ve en la realidad, ¿no? Pero ¿por qué pasa esto, no? Y que creo que ese es un tema bien interesante a problematizar también con los alumnos. ¿Por qué estamos sedentarios viendo en una nueva escuela virtual, ¿no? Pues hay que pensar que esto tiene que ver con un contenido que hemos querido llevar en la Ibero, ¿no? De la transversalidad de ciertas cuestiones. La sustentabilidad está muy aquí. La historia natural que tiene el COVID, se cree que todo empezó pues justamente en el sureste asiático, donde está lleno de selvas,
¿Y qué empezó a pasar? Que se empezó a talar la selva. ¿Por qué? Pues porque el aceite de palma vende muchísimo y todos queremos tener Nutella en nuestras casas y atascarnos de la Nutella y de todo el aceite de palma que está, creo que como en el 80% de los productos que compramos en el supermercado, ¿no? Entonces talan los árboles, ¿no? Plantan palmas para el aceite de palma. Pero ¿qué pasa? Que cuando talas árboles, no solo matas al árbol, los árboles son ecosistemas, ¿no? Entonces, pues te acabas con todos los ecosistemas. En ese ecosistema viven pangolines y viven murciélagos. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto no tienen que comer, ¿no? Entonces, pues van a buscar comida. ¿Qué comen los murciélagos? ¿Qué comen los pangolines? Frutas y flores. Entonces, ¿dónde terminan encontrando esto? Es en las granjas. En las granjas que los granjeros plantaron flores para que se vea bonito. Entonces acaba habiendo una interacción entre murciélagos, pangolines y cerdos, ¿no? Que antes no existía, que la filogenia natural de nuestro planeta pues todavía no permite ese tipo de interacciones. Entonces pues emergen este tipo de enfermedades, este tipo de virus, ¿no? que de alguna manera no tenemos defensas para combatirlos. Y nos lleva pues a estar en este mundo con Moodles, con Zoom, ¿no? Con el Flipped Classroom, ¿no? Con nuestro Bright Space, que a veces nos sirve y a veces no. Y lo que va a provocar en nuestros estudiantes es lo que vemos aquí, ¿no? Ansiedad, ¿no? Desesperación, ¿no? Imagínense los que entraron el primer semestre, ¿no? Su primer año así enfrente a una computadora, ¿no? A mí me ha tocado eso, ¿no? Que los ves así aparte ya ni guapos, ¿no? Ni siquiera se echan ganas, ¿no? Simplemente ahí medio se lavan la cara, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ni siquiera te da esta cuestión de relacionarte socialmente con la otredad fácilmente. Pero ahí estamos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese es nuestro contexto contemporáneo, ¿no? Y también pasa eso, ¿no? Estamos súper contentos de, ay, no hay problema, ahorita ya se acaba la curva o viene la tercera ola, pero se nos acaba la tercera ola. Pero hay que acordarnos, y eso creo que es algo que también le tenemos que transmitir a nuestros alumnos y discutir con ellos de manera reflexiva, que todo esto tiene que ver con un cambio climático profundo. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad ahí? Sí, van a pasar estas curvitas, pero ¿qué van a pasar con esas otras curvotas que vienen después? Entonces, justo, como decíamos en el conversatorio, ¿no? Flexibilidad y adecuación a cada contexto. No todo mundo va a tener las herramientas digitales, no todo mundo va a tener, como nos decía Arturo en el conversatorio, ¿no? Que él está en Chalco y que pues justo la problemática no es tanto si los alumnos están en WhatsApp al mismo tiempo o en Facebook, sino que pues tienen que acabar en un rincón de la casa donde pues se ve que hay 200 personas más atrás, ¿no? Y pues a veces tienen datos, a veces no. Entonces justo, ¿no? ¿Cómo tenemos que empezar a adecuarnos y ser flexibles a cada una de estas subjetividades? ¿Mm? Y entonces la innovación educativa ya no solo es tecnológica, ¿no? No estamos en el MIT, estamos en México. Entonces la innovación educativa se vuelve eso. Vamos considerando la variabilidad perceptual, la variabilidad atencional, la variabilidad corporal, ¿no? Como decían también en el conversatorio, ¿no? Hay que tratar de sacarlos, de moverlos de ese sedentarismo, ¿no? Y obviamente sus experiencias previas para conectar con ellas y hacer que sean más significativas en su aprendizaje. Ahora voy a jugar un poquito con ustedes. Me gustaría que me dijeran en el chat de qué color ven el vestido. Muchas gracias. Ok, quiero que vean la variabilidad que hay aquí, ¿no? Dorado, blanco con dorado, azul con negro, ¿no? Fíjense cómo se supone que somos bastante homologados, no todos somos profesores, docentes de la Ibero, etcétera, de distintas partes del sistema jesuita. Y vean cómo todos estamos viendo algo distinto, ¿no? Todos estamos viendo un color distinto. Entonces, esto me parece un juego interesante para que pensemos en esa diversidad. Así como nosotros vemos este color de colores distintos, imaginen cómo cada uno de nuestros alumnos, alumnes, dependiendo su contexto, sus aprendizajes previos, van a tener una visión perceptual diferente, ¿no? Esto en realidad es un juego, ¿no? Es un juego en el que tiene que ver en realidad con su monitor, ¿no? Pero me gusta jugar un poquito y además invitarlos a que esto sea un poquito más dinámico. Esta es la curva de Gibbs, es una curva muy famosa, ¿no? Que tiene en realidad, el primero en plantearlo fue a principios del siglo pasado y luego Gibbs pues llegó y lo planteó otra vez. Y esto miren qué interesante es, ¿no? La curva de atención. Tus minutos de atención en una sala
presencial, porque esto aún no se saca, no se sacan las curvas en nivel virtual, pero en la presencia dura 15 minutos. 15 minutos le estás poniendo atención al profesor, 15, ¿no? Con suerte algunos llegan a los 30. Entonces imagínense esto. Y esto es en presencial. Ahora piensen en virtual, que seguramente esto disminuye muchísimo más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos 10 minutos para lograr la atención de nuestros alumnos. 10 minutos. Si nosotros hacemos que esos 10 minutos sean interesantes, pues entonces eso se duplica y entonces ya tenemos 20, ¿no? Y así tenemos que ir. Entonces piensen siempre en esto, ¿no? Y no tiene que ver con el WhatsApp o con que tu papá pasó por detrás. No, son tus simples sistemas cognitivos. Nos cuesta mucho poner atención más de esos minutos. Entonces pensemos en eso cuando organicemos nuestros PowerPoint, por ejemplo, ¿no? Y les voy a hacer un pequeño test de concentración. This is an awareness test. Lo que quiero que vean, va a estar en inglés, disculpen, pero lo que quiero que vean son los pases que va a hacer el equipo que está de blanco, ¿ok? Y que los cuenten, por favor. Ok, ahora otra vez, por favor, quiero que en el chat me pongan cuántos contaron. Ok, 13, 12, 11, 10. Muy bien. Ay. The answer is 13. Ok, los que pusieron 13, muy bien. Did you see the moonwalking bear? ¿Lo vieron? ¿Alguno de ustedes vio la botarga cuando pasó? Imagínense qué interesante. Una botarga, ¿ok? Una botarga, así como del doctor Simi, pasó ahí y como nosotros teníamos una indicación que era contar los pases que se daba el equipo de blanco, nadie vio pasar al mono ese. Entonces, justo esta fue una campaña que hicieron en Inglaterra hace varios años, justo por la acción de los ciclistas, ¿no? Para que no estuvieras con tu teléfono celular, porque es eso, la atención es una capacidad sumamente resbalosa. Entonces, esto simplemente es un ejemplo al respecto. También tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar en la diversidad de epifanías, ¿no? Que hay otros modos de existencia, así como algunos vimos el vestido de un color, ¿no? Así como algunos logramos ver a la botarga y otros no, cada quien se compone su subjetividad dependiendo su forma de existencia, dependiendo sus habilidades, dependiendo sus discapacidades que tenemos todos, ¿no? Piensen, por ejemplo, en Stephen Hawking, piensen, por ejemplo, en toda esta gente que tiene esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? ¿Cómo son sus experiencias? ¿No? ¿Qué lugar le vamos a dar a su experiencia de aprendizaje? Él es el primer cyborg legitimado del mundo, se llama Neil Harbison y es un cyborg porque precisamente se puso esta antenita, él nació con una enfermedad que no podía ver los colores. Entonces él pues decidió intervenirse a sí mismo en el MIT, ¿no? Y se puso esto que está pegado a su cerebro, ¿no? Y que lo que le hace es transformar las ondas lumínicas en ondas sonoras. Entonces él ya no ve colores, pero los escucha. Entonces, imagínense estas cosas que están pasando. Este es Moon Rivas. Moon Rivas lo que hizo, también se quiso hacer cyborg, y entonces se puso unos sensores perceptuales que detectan las vibraciones de la Tierra. Entonces ella reconoce cualquier temblor que ocurre en cualquier parte del mundo. Todos tenemos esa percepción, tenemos una cierta percepción de geolocalización parecida a la que tienen las tortugas, ¿no? Pero muy, muy poco desarrollada. Entonces, justo como decían también en el conversatorio, ¿cómo podemos estimular otras vías perceptuales? ¿Por qué no aprovechamos estas plataformas digitales para pensar qué otras vías perceptuales tienen nuestros alumnos? ¿No? Y pensar qué es eso, ¿estamos? ¿Sí? ¿Qué entiendes por cyborg? Para quienes no estamos familiarizados con esa definición. El cyborg es una persona que tiene elementos biológicos y elementos mecánicos. O sea, por ejemplo, alguien que tiene un marcapasos en el corazón, ya se considera un cyborg, ¿no? Porque justamente son piezas que va sustituyendo, ¿no? La gente que utiliza, por ejemplo, un implante coclear, ya se puede considerar un cyborg. O sea, es esta mezcla entre tu funcionamiento biológico y funcionamientos mecanicistas que van artificiales.
Y pues vamos a entrar un poco en ese Gracias. mundo. No hay de qué. Muchas gracias por tu pregunta. Cada vez vamos a tener más ese mundo, ¿no? Un mundo más lleno de cyborgs, porque justo pues, cada vez hay más prótesis, ¿no? Cada vez hay más cosas que nos hacen considerar esta diversidad de la humanidad, ¿no? Aquí les voy a mostrar otra curva. Esta es la Yerkes-Dodson, que tiene mucho que ver con la motivación, ¿no? Cómo uno, si está motivado, ¿no? Justo platicábamos también en el conversatorio, la cuestión del entretenimiento. La risa es fundamental, ¿no? Aunque no lo creamos, no somos clowns, por supuesto que no somos payasos, y como bien decíamos ahí, tampoco se trata de que tu charla se vuelva eso, pero siempre tratar de motivar, ¿no? De que sea más simpático tu contenido, de calmar las aguas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más aprendizaje. Cuando estás motivado, cuando tienes cierto nivel de arousal, ¿no? Cuando tienes cierto nivel de excitación, ¿no? Que son todas estas cosas que sentimos en nuestro cuerpo, aprendes más. Y eso está corroborado científicamente. Entonces, la importancia de fomentar esta motivación, por un lado intrínseca de nuestros estudiantes, pero por otro lado también externa, a partir de lo que nosotros le demos. Lo mismo con la memoria, ¿no? Hay esta muy bonita fórmula que es como la emoción, la imaginación y la asociación es lo que logra más memoria a largo plazo. Nosotros como docentes eso queremos, eso es aprendizaje significativo, aquello que se va a la memoria a largo plazo. Entonces, ¿cómo lo logramos? Eso, emocionándolos, motivándolos, hablando, cambiando nuestros tonos de voz, ¿no? Nosotros estando alegres y motivados, ¿no? Creándoles asociaciones, ¿no? Imaginación, que tengan creatividad, y todo eso es lo que va a fomentar que tengan más memoria. Y algo importantísimo, dormir. Si nuestros estudiantes no duermen, de nada sirvió que nos pusiéramos de bufones y si nos disfrazaran, de nada. Si no duermen más de 8 horas, no pasan a sueño REM y por lo tanto no hay consolidación en la memoria. Entonces eso es muy importante, fomentarles a nuestros alumnos que no vean televisión 2 horas antes de irse a dormir, que no cenen 2 horas antes de irse a dormir, ¿no? Que de una u otra manera no estén con el celular 2 horas antes de irse a dormir. La luz artificial de los celulares o de estas computadoras justo hacen que nuestra melatonina pues se tarde más tiempo en secretarse. Entonces también esa importancia de fomentar eso, que se vayan a dormir, que hagan siesta. Hemos perdido la siesta en este mundo tan acelerado en el que vivimos. Y el cuerpo, ¿no? ¿Dónde con el cuerpo? No solo me refiero a este cuerpo, no solo me refiero a todas estas cosas que vamos a poner aquí, ¿no? Y tampoco me refiero solo a este cerebro, ¿no? Por supuesto que el cerebro nos importa mucho, ¿no? Claro que nos importa un montón, pero no es solo eso, tenemos todo esto también ahí, tenemos un sistema nervioso por todo, por nuestros dedos, por nuestro corazón, por nuestras tripas. Entonces, ¿cómo no le vamos a dar lugar ahí? La cognición no solo se centra ahí, ¿no? Aprendamos a que nuestros alumnos reconozcan su interocepción. ¿Qué es la interocepción? Es este sentido que tenemos de nuestro propio cuerpo, del latido de nuestro corazón. Cuando queremos ir a hacer pipí, esa es una interocepción. Nuestra vejiga nos está diciendo, ¡hey, vamos! ¿No? Pero eso lo tenemos en todas partes, ¿no? El reconocimiento de nuestros ruidos intestinales, ¿no? El reconocimiento de que estamos bajos de defensa. Eso tiene que ser parte de los contenidos que transmitamos a nuestros alumnos, ¿no? Ese cuerpo que está ahí. Pensar que el cuerpo y el cerebro están en esta forma de autoorganización como vimos con los estorninos, ¿no? Y pensar en eso. No vamos a tener el mismo contenido curricular si le vamos a dar clases a un bebé o si le vamos a dar clases a un adolescente o si le vamos a dar clases a un adulto, si le vamos a dar clases a un adulto mayor. Tenemos que tener la flexibilidad para reconocer esas cosas. Cada quien tiene hormonas distintas, tiene aspiraciones distintas, tiene movimientos distintos, entonces tenemos que reconocer esta diversidad. Y les pregunto, ¿qué tipo de interacción creen ustedes que se establece entre los microbios y nuestras células nerviosas, nuestras neuronas? ¿Qué tipo de vasos comunicantes emergen entre nuestros intestinos y nuestra mente? ¿Alguien se le ocurre? Vamos a ir un poquito más rápido porque tenemos el tiempo medido. Pues el intestino, ahora que se le llama tanto este segundo cerebro que tenemos en el estómago, no está en el estómago, está en el intestino. Y fíjense cómo nuestro intestino tiene 100 millones de neuronas, 100 millones de neuronas. Antes creíamos que esto solo servía para decir, ay, tengo un montón de ganas de una cerveza, ay, ya no puedo comer más, no, ya me llené, ¿no? Pero no, ahora sabemos
que no solo tenemos eso, que tenemos una vía súper directa, casi igualita que lo que ocurre en neocórtex, ¿no? Y que ahí pensamos con nuestros intestinos. Imagínense qué fuerte es esto. Esto ha sido lo que ha roto 1000 paradigmas, ¿no? Ahí tenemos una gráfica, ¿no? Esto es lo que es un corte de un pedacito de intestino, ¿no? Y ahí vemos estas que ven aquí, las neuroendocrinos cells, pues son estas neuronas que tenemos en nuestro intestino. Esto se le llama ahora el eje microbiota intestino-cerebro y tiene que ver no solo con las neuronas, sino con la cantidad de bichitos que tenemos ahí. Recuerden que más del 90% de nuestras células no son nuestras, no tienen nuestro DNA. Son microbios, son virus como coronavirus, son bacterias, son protozoarios que están ahí y que también tenemos que aprender a cuidarlos. Entonces imagínense, si estamos viendo que ahí hay otro cerebro y que a nosotros como educadores lo que nos interesa es fomentar la cognición, démonos cuenta cómo también tenemos que fomentar una buena higiene de nuestra flora intestinal, ¿no? Cómo esto también se vuelve un contenido interesante que tomar en cuenta. Eso es un poquito lo que ocurre, ¿no? Ahí está, esto cada vez tiene más literatura, así que si están interesados, luego les paso algunas cuestiones. Pero esto es por dentro, ¿no? Este es nuestro sistema por dentro. Pero también tenemos que aprender a reconocernos, ¿no? Ya decía Johnny Walker, ¿no? Que hay que caminar para tener ideas. Y eso es muy cierto, tenemos que reconocer, traten de meter en sus clases, por ejemplo, hay una cuestión que se llama Stand Up, que es una aplicación que cada 40 minutos te avisa que te pares, ¿no? Para eso, cuando estemos en clases de 2 horas, parémonos, ¿no? Parémonos ahora todos, vamos, los que están viendo, aprovechemos, parémonos, estirémonos, vamos, que no les dé pena, ¿no? Así salen más, llega más oxigenación a nuestros cerebros, ¿no? Por ejemplo, traten de hacerle, abran el corazón, esto se llama abrir el corazón. Cuando estamos ahí, estamos todo el tiempo así, ¿no? Así, ¿no? Entonces abran el corazón, cada que se acuerden, abran el corazón, ¿no? Y fomenten a sus estudiantes que también lo hagan. Hay un masajito que nos sirve mucho para percepción visual, que es justo empezar por acá atrás, ¿no? Nuestros globos oculares la están pasando muy mal con esta virtualidad. Entonces ayudémosle un poquito. Nuestros ritmos, ¿no? Veamos todas esas frecuencias que se coordinan, nuestro latido cardíaco, nuestra respiración, hagamos de pronto un par de meditaciones, ¿no? Eso tiene que ver con tomar en cuenta la subjetividad de nuestros alumnos. Y bueno, ya solo para terminar, pues hablar un poquito de las emociones en la educación, ¿no? Esta experiencia subjetiva que tiene tantos factores fisiológicos, mentales, comportamentales, ¿no? Esto que tiene que ver con nuestro sistema límbico, este sistema emocional tan importante que compartimos con todos los mamíferos, ¿no? Todos los mamíferos tienen esto, ¿no? Esto está más o menos ahí, esa es la amígdala, ¿no? Todo este sistema, o sea, por eso es que hay que o sea, si ustedes se hacen aquí, aquí está directo tu corazón, digo, tu sistema límbico. Y esto, por eso los olores, ¿no? Nos llevan a tantas evocaciones, por eso los olores también propician mucho. Ahora no podemos tener olores, pero sí podemos decirles a nuestros estudiantes que los imaginen, ¿no? Pensar en eso, como decían también en el conversatorio, no solo nos clavemos en lo visual, ¿no? En lo auditivo, pero también en lo olfatorio, también en lo proprioceptivo, también en esos otros sentidos que tenemos que cultivar, ¿no? Esto lo descubrió un gran neurocientífico que se llama Joseph Ledoux. Él descubrió que tenemos 2 vías para emocionarnos, ¿no? Una vía que es muy directa, ¿no? Que es la que hace que cuando veamos una serpiente salgamos corriendo, sin antes pensar así como, a ver, o sea, hay 1.2% de serpientes venenosas, esta pues mejor me hago unas botas, ¿no? En vez de pensar todo eso, pues salimos huyendo, ¿no? Pero tenemos esas 2, una que conceptualiza y otra que no. Nosotros podemos usar las 2 en nuestras aulas, ¿no? Justo, fomentemos el arousal. ¿Qué es el arousal? Es esa excitación, es esa cuestión que nos lleva a estar emocionados, ¿no? No nos podemos pasar de cucharadas, porque también si nos pasamos de cucharadas de emoción, volvemos al estrés y pues ya no logramos tampoco ningún aprendizaje significativo, ¿no? Pero un poco eso, ¿cuál es ese momento de arousal perfecta cuando estamos en el flow? ¿Quién llega al flow? Es cuando, por ejemplo, estás a punto de meter un gol y lo metes, o cuando estás a punto de correr, ¿no? Todas estas cosas estimulan estos arousal, ¿no? Y pensar que además eso, siempre nuestras emociones están en interacción con un entorno, ¿no?
Entonces, también pensar en eso, cómo generamos estos entornos de aprendizaje más motivantes, cómo también hablamos en esos primeros 15 minutos que tenemos con nuestros estudiantes, preguntarles qué tantos distractores tienes a tu alrededor, ¿no? ¿Qué tan cómodo estás en tu espacio, en tu nuevo entorno de aprendizaje? ¿Cómo puedes mejorar tu entorno de aprendizaje? ¿No? Fomentar también lo autogestivo. Esto es algo que me gusta un montón, ¿no? Me parece un chiste buenísimo. No sé si conocen la pintura de Magritte en donde dice, esta no es una pipa, ¿no? Refiriéndose a que es una representación. Entonces, esto es un poco el mismo chiste, ¿no? Esto no es una escuela, ¿no? Estamos de acuerdo que esto no es una escuela, pero es donde nos tocó estar ahora, ¿no? Entonces, ya no estamos aquí, ya no tenemos este entorno, ¿no? Pero sí tenemos este otro entorno. Entonces, justo este tipo de cosas, simplemente mejorar postura, ¿no? Recomendarles a nuestros alumnos algunos ejercicios puede ser muy útil también para corroborar la importancia de esta subjetividad. Esta es una instalación que se presentó en la Bienal de Venecia hace un par de años, que se llama el Final del Sentado. Y es un espacio colaborativo de educación en el cual, si se fijan, no hay manera de que te sientes, ¿no? No hay ningún lugar en donde te puedas sentar, ni uno. Te puedes acostar, te puedes recargar, pero no hay manera de que te sientes. Y justo es un poquito esa metáfora, ¿no? ¿Cómo podemos lograr, ¿no? que fomentar que se paren, que vayan por un objeto didáctico, qué sé yo, y no tenerlos tanto tiempo sentados? La importancia de las emociones, pues creo que todos conocemos este bestseller, ¿no? Que tiene que ver justo con eso, cómo alfabetizamos las emociones, cómo le damos más lugar a esta regulación de la emoción, sobre todo si estamos viendo la importancia que tienen para nuestro aprendizaje significativo. Esto además también tiene que ver con comportamientos más éticos, más cívicos, que ahora también eso nos da muchas muestras lo que está pasando en nuestro país, ¿no? El hecho de que no tengamos una cultura higienista, que no tengamos una cultura más colaborativa, pues es lo que también nos tiene encerrados, ¿no? Si podemos ver, por ejemplo, el ejemplo de Vietnam, ¿no? Vietnam, pues no es un país que tenga más recursos que nosotros, pero ¿qué hicieron en Vietnam? Pues fueron colaboradores. Así también le ganaron a los gringos en la guerra, ¿no? Colaborando. Justo, yo me pongo mi cubrebocas, ¿no? Porque no quiero contagiarte a ti, ¿no? Porque pienso en los demás, además de mí mismo. Entonces, eso también tiene que ver con esto. ¿Cómo vamos fomentando? Es momento genial para fomentar esto, para fomentar habilidades blandas, empatía, control de ira, comunicación, hacerlos más autogestivos en su manejo del tiempo, en su metacognición, ser más asertivos, ¿no? Que cada cosa que digan tenga un fundamento, ¿no? Ser más flexibles, ¿no? Ser más tolerantes al cambio, ¿no? Y eso, la importancia de esa presencia consciente, eso tiene que ver con la educación socioemocional, no es solo algo que se me ocurrió a mí, ¿no? Y esto nos remite a los grandes, ¿no? Platón fue el que nos corrió, ¿no? Platón llegó y dijo, las mujeres y los poetas se van de la república, ¿no? ¿Por qué? Porque la república del conocimiento no puede tener emociones. Aristóteles no, Aristóteles decía, ¿de qué estás hablando, mijo? Las emociones son fundamentales para la razón. Entonces, eso ha empezado a pasar, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, ya quitaron todos estos cuartos de detención para hacer los cuartos de meditación, para que reflexiones un poquito en lo que ocurrió, ¿no? Entonces, apostemos un poquito a esto, ¿no? Aquí hay un equilibrio entre la razón y nuestras emociones. En Colombia es pionero en Latinoamérica. Colombia ha implementado muchísimas técnicas meditativas, de yoga, de contact, de un montón de danzaterapias para justo fomentar este autoconocimiento corporal, este autoconocimiento de regulación emocional, y les ha ido muy bien en términos de aprendizaje. Entonces, justo, ¿no? ¿Cómo vamos generando estas nuevas posibilidades? ¿Cómo reconocemos la importancia de estos cuerpos, de estos entornos, para ir generando una educación más socioemocional? ¿Y cuál es la parte de lo socio? No nos olvidemos que somos primates, que somos mamíferos, y nosotros nacemos en interacción. No nos dejan los huevitos ahí, no, nosotros nacemos siempre en interacción, nacemos ya dialógicamente. Entonces veamos esa importancia que tiene fomentar lo social, lo colaborativo, ¿no? Seamos como estos insectos sociales que hacen cosas impresionantes, ¿por qué? Porque colaboran entre ellos, ¿no? Nosotros, esta es la Mexican Wave, famosísima en el mundo entero, ¿no? La ola mexicana. Vean qué chulada es. ¿Y qué tiene que ver con lo colaborativo? Entonces, ¿por qué no llevamos esta ola mexicana a nuestras aulas? ¿No? Lo tenemos ahí.
¿no? Que no se quede solamente en los estadios de fútbol, que se quede en nuestras aulas, ¿ok? Y eso es todo. Muchísimas gracias. Jimena, muy agradecidos por tu presentación. Ahorita que puedas, porque yo sé que estabas concentrada, verás en el chat que hay muchos comentarios y mucho interés en pues, entender la grabación de tus palabras, de ver tus materiales. Les confirmo que con mucho gusto nosotros los vamos a compartir. Quisiera hacer por cuestiones un poquito de organización algunos primeros comentarios finales antes de darles la palabra. Lo primero es que si ustedes miran en el chat, estamos colocando una liga, una pequeñita encuesta muy rápida de contestar, pero como ustedes ven, nos ayudan mucho sus comentarios para valorar este espacio, para cuidarlo, para ayudarnos a preparar otros espacios a partir de sus comentarios. Si algunos de ustedes se tienen que retirar ya, bueno, pues nomás les pedimos que copien la liga y en un momentito más la contesten. Los que todavía tengan un poquito de tiempo, aunque nos pasemos unos minutitos de la charla, pues, ¿qué les parece si abrimos un espacio para preguntas o para comentarios? Y mientras tanto, los que gustan también pueden ir contestando la encuesta o la contestan un poquito al final de la charla. Los que tengan que retirarse porque todos andamos con compromisos, lo entenderemos sin ningún problema y con mucho gusto les haremos llegar al correo donde ustedes se inscribieron en esta charla el video, los materiales. Ven. Si gustan, por favor, la persona que quiera hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, observación a esta charla, adelante. Antes, quisiera yo retomar una pregunta que se puso en el chat, que no quiero que se pierda. Cuando hablabas de las horas de sueño de los estudiantes, colocaron que los jóvenes necesitan 8 horas de sueño. ¿Cuántas necesita un docente entre los 40 y 60 años? ¿También 8 o bastan 6? No quiero que perdamos esa pregunta porque andamos en esas edades todos. Esa pregunta la hice yo, Gerardo Cortés, jesuita, de la Ibero, Ciudad de México. Entonces, también para tenerla en cuenta, estoy en UIAC, y entonces es tener un poquito datos desde ustedes, de qué está, porque luego no llegan los datos reales de estas situaciones, también donde tienen que llegar. Todo está muy bien, la Ibero responde muy bien, sí, pero ¿a costa de qué? ¿De la vida de los profesores? San Ignacio dice que si no hay sujeto, nada funciona. Y me llamó mucho la atención que ahí dicen, no estamos durmiendo los profesores, no me jodan. Si los profesores no duermen, la Ibero se cae. Todas las Iberos y el sistema. No nomás los alumnos. Estamos centrados en el alumno, sí, pero los ejercicios presuponen diálogo. Dice Ignacio, encuentro de dos personas, alumno-profesor. ¿Están satisfechas las necesidades del profesor? No, algo está mal. ¿Están insatisfechas las del alumno? Algo está mal. El equilibrio. Me encantó la charla. Gracias. Gracias, Gerardo. Sofía, si nos quieres seguir ayudando, primero comentando las preguntas del chat, aunque también está abierto por si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Sí, no sé, Ximena, si nos quieres ayudar con esta orientación para responder específicamente a la pregunta del profesor Gerardo. Y después tiene la mano levantada Alejandra y luego ponemos otra de chat y vamos alternando un poco y un poco, ¿va? Excelente. Adelante, Ximena. Genial. Muchas gracias, Gerardo, por tu pregunta y por tus comentarios. Pues se supone, ¿no?, que a partir de los 20 años ya hay como una discusión entre si son 7,5 horas u 8 horas, ¿no? Y eso en realidad ya se considera para toda la vida, ¿no? Pero cada vez, o sea, antes, estoy hablándote antes, hace 50 años, la gente podía dormir siesta. Entonces, la siesta era maravillosa, ¿no? Se supone que tenemos como distintos tipos de siestas. O sea, hay una siesta que solo dura 10 minutos, que se le llama la power nap, ¿no? En donde justo, pues lo único que haces es como darte un levantón, ¿no? Es como justo una siesta de poder. Si tú la quieres extender un poquito más, es bueno extenderla solo hasta 40 minutos. En 40 minutos logras tener como un ciclo completo de sueño sin necesidad de agotarte. Si tú te pasas de cucharadas y duermes una siesta de 1 hora y media, vas a despertar más cansado que antes, ¿no? Porque ahí estás mandándote otra vez a REM,
¿no? Y entonces pues se saca de onda muchísimo tu cuerpo. Entonces, yo lo que recomendaría es, uno, que de verdad traten de hacer siesta, o sea, de verdad una siesta de media hora, máximo 40 minutos, aunque sea de 10 minutos. ¿Por qué? Porque eso baja el ritmo de tu cuerpo, ¿no? Te hace pensar mejor, te hace estar más tranquilo, te hace estar más meditabundo, más reflexivo, ¿no? Pero si lo que necesitas es estar más activo, pues te haces una power nap, ¿no? Nada más una power nap y es por ejemplo, lo que hacen los residentes de medicina, ¿no? Que llegas, echan 10 minutitos y vámonos a urgencias, ¿no? Entonces, pero yo sí recomiendo que cualquier adulto tiene que dormir al menos 8 horas. Y 8 horas bien dormidas. Eso significa que o con antifaz, ¿no? O con un cuarto completamente sin luz, pero de verdad completamente sin luz. O sea, ni si tienen televisión en casa, pues hasta la lucecita verde que sale o roja tampoco. O sea, aprender a de verdad dormir completamente sin luz. Eso es muy importante, porque si no, no secretamos melatonina, ¿no? La melatonina, cuando hay poca luz, se secreta muy poco y entonces no descansamos. Y toda esta consolidación del aprendizaje en la memoria tampoco ocurre. Entonces, esas son mis recomendaciones. Muchas gracias. Gracias. ¿Habría una pregunta de Alejandra? Sí. Por favor. Adelante. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, Jimena, gracias por la charla. Me encantó. Me tenías botada de risa. Qué Mi bueno. atención duró más de 10 minutos y fui viendo cómo iba subiendo, ¿no? Generalmente, además me siento como muy motivada, pero generalmente luego cuando ya me topo con el momento de clase es cuando me surgen las preguntas de los cómo, ¿no? Cómo con ciertas temáticas, por ejemplo, yo que no sé, veo temáticas de validez, bueno, de pruebas psicológicas, etcétera, ¿no? De repente es como este contenido teórico, puedo hacerlo mucho más atractivo para mis alumnos y además generarles justo como esta emoción de engancharse, ¿no? En ese sentido, me haces pensar también que pues no solamente la pandemia, ya desde antes, pues ha habido como un cambio de paradigma en la forma de dar clase, ¿no? Esta forma tradicional del maestro parado, pero todavía continúa y entonces de repente es muy difícil, por lo menos para mí, pues, o como de repente tratar de incorporar, o sea, llevo a cabo como, trato de ser no sé, como hacer diferentes propuestas. A veces me rompo la cabeza así de, bueno, a ver, ahora lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Y pienso que a lo mejor poder abrir estos espacios de intercambio donde los profesores podemos justo charlar sobre lo que nos ha funcionado más allá de la cuestión del pizarrón, de las presentaciones, de esto, pues creo que eso puede facilitar esto y hacer además esta sensación como colaborativa, ¿no? Y en ese sentido, también pienso un poco como en los ajustes de los contenidos de las materias, ¿no? O sea, tengo que cubrir un programa que hoy ya no sé si lo voy a cubrir porque me he tenido que enfocar en algunas temáticas antes de cubrir el resto, porque si no, no me jala, no sé. Entonces, bueno, es un comentario, pero también es un poco la pregunta en los cómo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos llegar a esto, me quedo con la metáfora esta de la ola mexicana, ¿no? ¿Cómo podemos lograrlo en un salón de clase con contenidos que aparentemente pueden llegar a ser tan serios, por así decirlo? Pues muchas gracias por tu comentario. Mira, yo creo que uno, hay que usar muchísimo los rooms. Yo utilizo muchísimo los rooms, ¿no? O sea, a cada rato les pongo como una pregunta disparadora, ¿no? Y pues que se vayan a analizarlo en grupos, ¿no? Eso además de que yo sé que van a estar 5 minutos analizando la pregunta y luego van a cotorrear, pero está bien, ¿no? Ya no tienen ese espacio, o sea, y como que yo también me quité de la idea cumplir con el currículum, o sea, como que dije, a ver, o sea, estos años, estos semestres, voy a yo a jerarquizar cuáles son las materias que me parecen más, digo, los temas que me parecen más relevantes, y lo demás es, o sea, también planteé la cuestión de tengo una clase asíncrona y una clase síncrona, una asíncrona y una asíncrona, ¿no? En las asíncronas, pues les mando un videíto con las instrucciones, ¿no? Por ejemplo, he hecho muchas cosas de autoconocimiento, ¿no? Estoy dando además una clase que se llama neuroeducación y cognición, entonces, pues por ejemplo, las he llevado a que
conozcan su cuerpo, ¿no? A que se pongan a tener atención atenta de su propio cuerpo, a que se salgan al jardín a tener atención atenta de todos los ruidos que hay alrededor y que me los anoten, que los vayan. Entonces, y por ejemplo, también les pido, a ver, están en su casa, tráiganme un objeto que tenga una genealogía, ¿no? Tienen 10 minutos, ¿no? Y entonces que me cuenten qué es ese objeto, por qué es importante para ustedes ese objeto, ¿no? De quién era, ¿no? Entonces eso, los hago como moverse, salirse de un poquito de la cotidianidad, ¿no? Les he puesto documentales, ¿no? Y eso al principio se los estaba poniendo como tarea, pero justo escuché a las alumnas que me dijeron, oiga, de verdad estamos saturadas, no podría ser que en vez de las tareas, esas actividades las hagamos en la clase asíncrona. Y la verdad es que a mí no se me había ocurrido, porque justo, pues yo sí soy como muy clavada de acabar los contenidos. Pero pues dije, pues sí, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué las voy a atascar de cosas? Entonces, a partir de ahí, escuchándolas a ella, dije, vamos a dar clases asíncronas. Entonces, creo que también es eso, como tratar y esto que les digo, o sea, yo paro a mis alumnas, o sea, justo aparte ya cuando las ves así, ¿no? Que están haciendo otra cosa, porque además eso sí lo detectas en los ojos, ¿no? Sabes que están así leyendo, ¿no? Se ve así el ojo de la lectura, ¿no? Entonces, ahí llego y las paro, ¿no? Así, vamos a hacer un ejercicio de yoga, vamos a hacer un perro sentado, vamos a hacer un perro parado, vamos, ¿no? Y también les he hecho a ellas que hagan eso. O sea, por ejemplo, ahora estamos viendo cuerpo y les pedí que hicieran un video, ¿no? De prácticas corporales en el aula, ¿no? Entonces ellas están haciendo, híjole, pues ¿qué hago? Entonces, por ejemplo, una me hicieron unas clases de yoga en el aula, otra hizo zumba, ¿no? Entonces eso también, y pienso utilizar esos videos en las mismas clases, ¿no? Entonces, creo que es eso, o sea, como tratar de jugar, creo que es un año en el que tenemos que jugar y como bien dices tú, que no solo se quede en este año, o sea, creo que este año sí nos ha llenado de aprendizajes y llevarlos también cuando estemos en la presencialidad. O sea, yo el maestro que más recuerdo en mi vida era el maestro que se disfrazaba, ¿no? Era el maestro que llegaba y que nos llevó a cosechar hierbas medicinales, ¿no? Ese es el que más recuerdo, los demás ni me acuerdo de ellos. Entonces, como eso, como pensemos en cosas que a nosotros nos hizo bien cuando éramos alumnos, ¿no? Y emularlas un poco, ¿no? Eso se me ocurre. Gracias, Ximena. Tenemos yo creo que oportunidad de una pregunta más, Sofía. Estamos ya obviamente pasados del tiempo, pero por respeto a si alguien anotó alguna pregunta, Sofía. Sí, hay dos. Una no es tanto pregunta, es una petición nada más. Si pudieras poner o decir de nuevo los nombres de las curvas de atención y motivación, que fue una diapositiva que nos proyectaste. Y la siguiente pregunta, sí te la voy a lanzar. Dice, cuando los alumnos te buscan aparte o fuera de tu clase para comentarte problemas personales que les están afectando en su concentración de clases y no eres un psicólogo, ¿cómo puedes apoyarlos a partir de la empatía? Gracias. Yo pensaría que lo primero es escucharlos. O sea, creo que lo primero que hay que hacer, aunque no tengas herramientas psicoterapéuticas, es escuchar todo lo que te tengan que decir, guiarlos un poquito. Y algo que, por ejemplo, yo he hecho es responsabilizarlos, ¿no? O sea, como que llegan y, ay, es que me detesto tal maestra y que no me hace caso y no me motiva su clase. Entonces, lo primero que les digo es, ¿y ya hablaste con la maestra? ¿No? ¿Ya le expresaste a la maestra cómo te sientes? Ay, no, es que qué miedo. No, pues hazlo de buena manera, ¿no? O sea, como hazte responsable tú también de eso, de que decirle, ¿sabes qué? No me motiva tu clase, ¿sabes qué? Porque a los maestros también necesitamos escuchar eso y saber, ¿no? Entonces, yo pensaría como en algo así, o sea, justo nosotros no tenemos esas herramientas, pero sí podemos eso, escuchar, guiar un poquito y hacerlos también responsables, ¿no? Porque creo que eso también, no sé si les pasa en todas las Iberos, pero al menos en la Ibero Ciudad de México, pues de pronto los alumnos están súper apapachados, ¿no? Como que de pronto son así, ¿no? Te pueden decir lo que sea y tú, ay, no, perdóname, alumno. Y yo tampoco creo que se trate de eso, ¿no? No se trata de empoderar a los alumnos de esa manera, ¿no? Se trata de empoderarlos en su autoconocimiento, ¿no? Se trata de empoderarlos en otro sentido, en que aprendan a ir a la reflexión, en que aprendan a la horizontalización contigo, ¿no? Pero también se trata de decirles, a ver, o sea, estás aquí, ¿no? Tienes una responsabilidad con Libero, tienes una responsabilidad contigo mismo, ¿no? Entonces vamos a tratar de que tú mismo resuelvas tu cuestión,
¿no? Entonces, eso recomendaría yo, ¿no? Una escucha atenta, ¿no? Mirándolos a los ojos, ¿no? Incluso en virtualidad, ¿no? O sea, estando ahí, que vean que no estás con el celular, ¿no? Que no estás haciendo otra cosa, ¿no? Estar ahí en presencia con ellos, escucharlos, tratar de guiarlos, hacerles preguntas, ¿no? Y después decirle, mira, trata de resolverlo tú solo, ¿no? Somos adultos, o sea, nosotros no estamos, bueno, algunos están en las prepas, pero los que estamos en la universidad, pues ya trabajamos con adultos, y yo creo que parte de la formación que nosotros podemos darle a nuestros alumnos es eso, que se responsabilicen de sus actos, de sus sentimientos, de sus deseos, y motivarlos a hablar con quien sea necesario. Ximena, muchas gracias. Vamos a concluir esta charla, este conversatorio. Solo les pongo la de Gibbs y ya. Aquí Sí, está la de Gibbs. Gracias. Ahí, esta es la de Gibbs. Sí. Perfecto. Creo que me era necesario extendernos un poquito más para que no hubiera este espacio de preguntas y de comentarios, pero estamos abiertos a, sobre todo a través de la encuesta, si ustedes quieren comentarnos o sugerirnos más elementos para ir mejorando sus espacios. Pero bueno, será importante concluir ya en este momento. Y bueno, pues a nombre del Sistema Universitario Jesuita, Ximena, queremos agradecerte pues esta charla que ha sido realmente muy estimulante, que nos ha generado como muchas inquietudes y como el deseo de seguir profundizando, conversando, etcétera. Pues en ese sentido, pues tenemos de manera virtual, Ximena, una constancia que te haremos llegar, que señala que el Sistema Universitario Jesuita te agradece tu valiosa participación como experta en el conversatorio docente sobre el tema rendimiento y participación de los estudiantes. A todos ustedes, profesores, profesoras, pues también agradecerle. Estamos realmente contentos de eso, de generar un espacio de conversación y reflexión entre nosotros. Seguiremos generando estos espacios más adelante. Por el momento es bueno que tengamos nuestro espacio de descanso, nuestro pequeño periodo de vacaciones, y regresando en ello, pues bueno, retomaremos a partir sobre todo de sus comentarios, de sus observaciones, pues cómo seguimos consolidando este espacio del Sistema Universitario Jesuita para que sea un espacio pues que nos ayude en esta situación y particularidades de la docencia. Pues muchas gracias a todos y a todas. Tengan un excelente viernes y un buen comienzo de periodo vacacional.